Nosotros estamos en Efesios capítulo 6. Le voy a pedir que tenga la bondad de ir buscando en su Biblia. En Efesios capítulo 6 vamos a estar leyendo del verso 10 al 12. Comenzamos el domingo pasado en esta serie. Apenas este es el segundo mensaje y nos hemos propuesto estudiar este pasaje de verso 10 al 18. Aprovecho la oportunidad para también agradecer a los hermanos y amigos que por la gracia de Dios nos conceden este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes también. Dios les bendiga. Confiamos en el Señor y siempre oramos que usted sea tan bendecido y ministrado como nosotros los que estamos aquí en el santuario. Dios les bendiga a todos. Pues bueno, amados, vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10. La semana pasada cubrimos solamente el verso 10. Vamos a leer hoy del 10 al 12. A ver si con la ayuda del Espíritu Santo completamos estos primeros 3 versos para continuar, si el Señor no ha venido por nosotros, con el resto del pasaje en la medida que vamos avanzando, verso a verso. Padre, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te damos gracias, Señor Padre, por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento, que nos ayude, que seamos bendecidos, que seamos transformados por el poder de tu palabra, seamos afirmados y edificados sobre el fundamento de la verdad, para que caminemos en la verdad, glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesús. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor Padre. Amén. Bueno, pues estamos como iglesia enfrascados en ver todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este pasaje. Y mientras me preparaba para, me he estado preparando para esta serie de mensajes en el pasaje que estamos, tuve la bendición, diría, de tropezar con una historia, con una anécdota personal de un soldado americano que él se llamaba Leroy Eames. Él peleó en la Segunda Guerra Mundial, específicamente contra los japoneses en el Pacífico. Y me resultó algo sumamente interesante y muy aplicable al tema en que estamos tratando de la armadura de Dios y que somos pues soldados del Señor Jesucristo y soldadas, porque las hermanas pues son iguales, no hay diferencia entre el varón y la mujer en cuanto al Señor se refiere. Y voy a leerles literalmente el testimonio de este hombre en su primera experiencia cuando ellos van a entrar a tomar una pista de aterrizaje de los japoneses en una de las islas del Pacífico. Antes de entrar a la playa, antes del desembarco, esta es su primera experiencia como soldado. Ha salido del campo de entrenamiento y va por primera vez a entrar en combate. Le voy a leer literalmente, es decir, voy a abrir la cita. Así empieza la historia. Dice él: poco antes de salir a tierra firme, nuestro tanque anfibio fue impactado por 2 proyectiles de artillería. Nosotros inmediatamente evacuamos el vehículo averiado y nos fuimos arrastrando hacia una pista enemiga, la cual debíamos tomar. Nuestro sargento, dice él, comenzó a llamarnos por nombre para verificar si estábamos bien. Se arrastró hasta donde me encontraba
y me preguntó, Ian, ¿estás bien? Contesté, sí, sargento, estoy bien. Mirándome me preguntó, ¿dónde está tu casco? Y él dice, pasé mi mano por la cabeza y dije, debe estar en el tanque, sargento. ¿Dónde está tu cinturón de servicio? Entonces él explica, nuestro cinturón de servicio, en el cinturón de servicio dice, llevábamos las municiones para el rifle, llevábamos una cantimplora de agua y una bayoneta. Debe estar en el tanque, sargento. Y por tercera vez, y a gritos, enojado me preguntó, ¿dónde está tu rifle, Ian? Y entonces él dice, me miró con mezcla de disgusto y lástima. Pues en nuestra desesperada evacuación del tanque, yo salí como alguien que iba a jugar voleibol a la playa. Y ahora me encontraba saltando de hueco en hueco y escondiéndome detrás de palmera en palmera. Hay mucho coco en esas islas, de palmera en palmera, sin poder responder al fuego enemigo que procuraba acribillarme. Y lamentablemente esta es la condición de todo cristiano que cree que la vida cristiana es un juego de voleibol en la playa. Note cuán a tono viene porque esto es una anécdota de la vida real. Esto no me lo inventé yo. Esto es uno de los testimonios de este soldado que, de cierto, tiene mucho valor y honestidad para contar cómo fue su primera experiencia en combate. Cualquiera otro se traga eso y lo oculta toda la vida, pero me imagino que este es un cristiano que dio este testimonio porque lo leí en un comentario bíblico en este pasaje de un doctor en teología que se llama Stephen Cole. Excelente, y otro que se llama Alan Carr también tiene el mismo testimonio, de manera que este hombre se convirtió a Cristo y parece que enseñó sobre esta experiencia y es muy aplicable a nosotros. Nosotros debemos tomar esto en serio porque, como dije la semana pasada, desde el momento que usted confesó a Jesús como único Señor y Salvador personal, usted inmediatamente ha sido reclutado como soldado o soldada de Cristo. Y en virtud de la fe, de esa fe salvadora en Cristo, en virtud de que somos de Él, que pertenecemos a Él, a su reino, al reino del Señor Jesucristo, estamos ya obligatoriamente en guerra contra el reino de las tinieblas. Somos blanco de ataque del reino de las tinieblas. Y aquí vemos, pues, vamos a comenzar hoy en el verso 11, porque ya anduvimos en el verso 10 la semana pasada. Y dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note cómo la palabra de Dios establece aquí un principio, un fundamento sumamente importante para nosotros, donde pone de relieve que si nos ponemos toda la armadura de Dios, note que, hermano, no solamente es una verdad y un fundamento doctrinal sobre el cual usted y yo tenemos que caminar con pie firme, seguros, es no solamente un fundamento doctrinal, es además una promesa. Es una promesa con una condición, por supuesto. Es una promesa condicionada porque dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y ahora ¿qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios bendiga a las hermanas que están entrando. Hacía tiempo que no le veíamos y les amamos tanto. Ellas sirven al Señor en la iglesia en Gainesville, pero han venido a estar con nosotros. Es una gran sorpresa. Que Dios les bendiga. Pues estoy diciendo pues que es una promesa condicionada. Es una promesa la cual de antemano nos asegura la victoria. Dice, si nos ponemos, es decir, si nos vestimos toda la armadura de Dios, entonces, y no de otra manera, pero si nos vestimos toda la armadura de Dios, usted y yo vamos a vivir victoriosos. Vamos a ser capaces de resistir los ataques del diablo. Note cómo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está, en la palabra esa, vestíos, está la acción de todo este verso.
Porque sabemos, hermanos, que Dios lo pone todo, Dios lo hace todo, pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Hay cosas por las cuales usted y yo somos responsables. Y si hay una cosa por la que somos responsables, es que nos tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Vaya por favor conmigo un momento a Efesios, ahí mismo en esa misma carta, a Efesios 4, versos 17 al 25. Yo no quiero leer mucho, porque tendríamos que leer hasta el final de ese capítulo 4, porque ahí hay unas instrucciones muy prácticas para nosotros. Pero quiero que vea esto, porque estoy diciendo que hemos repetido en múltiples ocasiones que así como la gloria es sola de Dios, la salvación es sola de Dios, todo es de Dios. Pero aunque Dios hace todo y lo pone todo, usted y yo somos responsables de hacer algo. Tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de ser obedientes al Espíritu Santo, la responsabilidad de seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y esta es una de ellas. Por ejemplo, dice en el verso 17 del capítulo 4 de Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De manera que si nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y de corazón reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Porque se nos está instruyendo en este verso 11, ahora del capítulo 6 de Efesios, que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Amados, pero no nos podemos poner la armadura de Dios sobre la inmundicia de la carne. No podemos contaminar la armadura de Dios con los pecados de los cuales ya el Señor nos limpió a nosotros. Fuimos limpiados, debemos mantenerlo. Cuando éramos niños, que íbamos a un cumpleaños o al colegio, a cualquier lado, y nuestras madres nos bañaban y nos vestían de limpio, que era lo primero que nos encargaban. Cuidado, te ensucias la ropa. Cuidado, te ajas la ropa. Cuidado los zapatos. Y nos echaban un buen responso si yo me cuidaba la ropa y mi hermano se tiraba en el lodo en cualquier lado. Y enseguida lo venían a regañar a mi hermano porque él no le preocupaba mucho eso. Entonces, Dios es igual, quiere que nosotros caminemos en esa limpieza, porque Él nos ha limpiado con la sangre preciosa de Cristo y debemos mantener buscando una pulcritud espiritual cada vez más agradable a Dios. Entonces sigue diciendo, note cómo sigue diciendo, teniendo como los otros gentiles, pues que tenían el entendimiento entenebrecido, es decir, atado en pensamientos de inmundicia y de pecado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, en aquel tiempo éramos ignorantes de la verdad, pero ya no ignoramos la verdad. Ya conocemos, no somos teólogos, no tenemos un doctorado en teología, pero sí tenemos un conocimiento diferente del que teníamos antes. Ya no somos el mismo hombre, la misma mujer que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Independientemente que usted lleve 2 semanas en Cristo o que lleve 50 años, ya no es la misma persona. Y Dios demanda que nosotros nos comportemos de acuerdo al grado de conocimiento que el Espíritu Santo ha ido implantando en nuestra conciencia. Porque el hombre actúa de acuerdo a su conocimiento. El conocimiento es importante. Si usted supiera que hay una serpiente cascabel debajo de la silla que usted está sentado, usted actuaría completamente diferente. El conocimiento nos lleva a actuar diferente de cómo somos. Si tenemos un conocimiento el cual el Espíritu Santo ha implantado en nuestro corazón, ese temor reverente a Dios, yo sé que hay cosas que si a Dios no le agrada, pues más me vale que yo no las haga. Uno actúa de acuerdo a lo que sabe. Es igual que si hay un perro con rabia allá afuera, pues usted no va a salir por la puerta tan tranquilamente como que si no lo hubiera. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a eso que ha sido implantado en nuestra conciencia por el Espíritu Santo. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se da cuenta? Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Dios lo pone todo y lo hace todo, pero hay una responsabilidad para nosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, pero no solamente que la leamos, sino que meditemos también en la palabra. Puede sonar como un disco rayado, que yo esté repitiendo lo mismo, pero la enseñanza depende de la reiteración, de la repetición. Y la meditación en la palabra es el equivalente a la digestión de los alimentos nutritivos, o las comidas que usted ingiere. Si cuando usted come, y usted se da un banquete y come, pero vienen y lo llevan, el médico le mete una manguera o una manga, como dicen los puertorriqueños, y le succiona todo el contenido de su estómago, ¿podrá absorber alguno de esos nutrientes? Y si cada vez que usted ingiere alimento, pues le succionan todo el contenido del estómago, cuando viene a ver usted se muere por desnutrición. Se va a poner flaco como un fideo y se va a morir. De nada vale comer. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, la cerramos y comenzamos a correr en nuestros pensamientos en otra cosa y no meditamos en lo que leímos, no hacemos una digestión espiritual. El Espíritu Santo no tiene de dónde implantar en nuestra conciencia lo que hemos leído en la palabra. Cuando usted medita en la palabra, usted le da tiempo al maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, de implantar eso en su conciencia. Y eso es un arma tan poderosa que no hay diablo que pueda con ella. Es la palabra de Dios. Por eso dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es importante. Ahí ganamos o perdemos las batallas espirituales. La mente tiene que estar ocupada con la palabra de Dios y con pensamientos que agraden a Dios. No podemos permitir pensamientos, porque ya no se peca. Nosotros no pecamos solamente cuando actuamos ya deliberadamente en el pecado, sino con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros deseamos también pecamos. Tenemos que cuidar los deseos del corazón y los pensamientos de la mente para podernos vestir esa armadura de Dios. Luego llegaremos al yelmo de la salvación. ¿Cómo nos vamos a poner el casco? Este soldado que hablamos de la historia al principio, lo primero que le notó el sargento es que no tenía su casco. Y el casco es sumamente importante. A lo largo de la historia de la humanidad, el casco ha servido para proteger la cabeza, el cerebro, lo que está ahí adentro. Le da un garrotazo en la cabeza y ya quedó. Y el enemigo pone cosas en nuestra mente que nos pueden hacer tropezar e inclusive apartarnos de la verdad, si no estamos firmes. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y a partir del 25 comienzan unas instrucciones prácticas, que es como Dios espera que se comporte el cristiano. Porque recuerden que esta carta, en los primeros 3 capítulos de Efesios, el Espíritu Santo a través de Pablo nos da a nosotros, la iglesia, un sinnúmero de garantías, beneficios y bendiciones que son nuestros gracias al Señor Jesucristo. Pero a partir del capítulo 4, son 6 capítulos, los 3 primeros, Él nos diríamos, descarga un camión de bendiciones, garantías, beneficios, para, qué sé yo, para, diríamos, levantar nuestra confianza y nuestra fe, hacernos saber quiénes somos en Cristo, cuán bendecidos estamos, cuán seguros estamos en Él y cuán victoriosos podemos vivir si nos mantenemos caminando en Él. Esa frase en Cristo se repite 27 veces en esta carta. Por eso es tan importante, 27 veces en esta carta. Es tan importante en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, ahora en el capítulo 4, 5 y 6, el Espíritu Santo comienza a decirnos cómo tiene que actuar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que vivir un hombre y una mujer que ha recibido tanto en los primeros 3 capítulos. A usted y a mí que se nos ha dado tanto. Que tenemos tanto en Cristo Jesús, que le costó tanta mi salvación y su salvación al Hijo eterno de Dios. ¿Cómo no vamos a esforzarnos para vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros?
Dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Hermanos, la armadura de Dios no es otra cosa que Jesucristo mismo. Es el carácter de Jesucristo. Es la doctrina del Señor Jesucristo. Y por eso dice toda. Note que la próxima frase en ese mismo verso es toda. Es decir, sugiere que cada pieza de la armadura de Dios tiene que llevarla usted puesta. Porque usted no puede escoger, usted no puede decir, me gustan de estas 6 piezas de la armadura, me gustan 5, pero esas otras 2 no me gustan. Cualquier pieza de la armadura de Dios que usted ponga a un lado y no se ponga, lo deja usted vulnerable, expuesto al peligro y no puede ir y enfrentarse al enemigo como Dios espera que dice la armadura de Dios. Note que también es clara como él dice la armadura de Dios, no la armadura del conocimiento. Yo acabo de hablar de la mente y lo importante que es renovar nuestra mente, pero en la palabra de Dios. No que nos jactamos de conocimiento. No es por la lógica humana, no es por filosofías humanas, ni siquiera tampoco porque hay algunos que son doctores en teología y son más diablos que el mismo diablo. Porque ser doctor en teología no le garantiza a usted nada. Usted puede tener todos los... Que no hablamos ya aquí hace tiempo, una serie de mensajes sobre las Biblias adulteradas, las versiones bíblicas adulteradas por los teólogos del siglo XIX. Los teólogos del siglo XIX que inclusive han sembrado la mala semilla que el Señor Jesucristo no es divino, que no es el Hijo eterno de Dios, que no resucitó. Y toda esta serie de mentiras y la gente lo cree. A la gente le fascina la mentira. Entonces dice la armadura de Dios. De manera que no es la armadura del conocimiento, no es la armadura de las estrategias humanas, ni ninguna cosa es, sino específicamente la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Note que esa frase en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar. Lo que está ya trae a mente o pone en claro es que sin esa armadura es imposible resistir al diablo. Pero si tenemos la armadura, sí podemos. ¿Se da cuenta? ¿Me entiende lo que le quiere decir? Como dice, para que podáis resistir. Es decir, es una frase que pone de relieve la importancia de esa armadura y la imposibilidad de enfrentarnos a las fuerzas del mal sin esa armadura completa. Y por eso la gloria es toda de Dios, pero usted y yo tenemos que ponernos esa armadura. Y esto pues trae a mente pues la imagen del soldado que no está dispuesto a conceder, porque dice para que podáis resistir las acechanzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Trae a mente el soldado bien pues vestido de toda la armadura de Dios, que no está dispuesto a ceder ni una sola pulgada de terreno que ya ha sido conquistado para nosotros. Eso trae a mente pues obviamente de que el diablo quiere robarle a usted lo que por la gracia que es en Cristo Jesús, Dios ya le dio a usted. El diablo nos quiere robar o nos quiere quitar la verdad. Porque del momento que penetra la mentira en la doctrina, en cualquier cosa, estoy hablando de la palabra de Dios, de la verdad espiritual que necesitamos. El diablo quiere robarnos la sana doctrina, quiere pervertir la iglesia, el diablo quiere destruir nuestros matrimonios, el diablo quiere destruir nuestra familia, el diablo quiere secuestrar nuestros hijos, el diablo quiere destruirnos. Él está enfocado en acabar con usted y conmigo. Y por eso la próxima frase dice aquí, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es traducida de una palabra griega que literalmente significa trampas. Pero trampas no cualquier trampita, sino trampas cuidadosamente elaboradas y empleadas con extrema sutileza, porque él es extremadamente sutil. El diablo no se le presenta a usted con 2 cuernos y una cola larga con un gancho. Se le presenta a usted como un ángel de luz. Mira, hermano, el diablo nunca le va a venir a usted con algo que a usted no le llame la atención. Él lo va a tentar a usted con aquellas cosas que le llamaban la atención
y eran de mayor interés para usted antes de usted venir a Cristo. Dígame una cosa, cuando usted quiere agarrar un ratón con una ratonera, ¿le pone una piedra o un pedazo de palo? ¿O usted le pone lo que más le gusta al ratón? ¿Le pone un trozo de chicharrón de eso que huele de aquí a allá a la carretera? ¿O un trozo de queso curado que también se coge toda la casa el olor y el pobre ratón no puede resistir? Y en cuanto da la primera mordida, le parten el pescuezo. Bueno, pues el diablo siempre lo va a tentar a usted con aquellas cosas. Él viene como su mejor amigo. Por eso son acechanzas, son trampas elaboradas con extrema sutileza para distraerle, engañarle y eventualmente destruirle. En 2 Corintios 2:11 la palabra de Dios dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y de esa palabra maquinaciones, nosotros también, de la palabra que es traducida maquinaciones, una palabra griega, de la cual maquinaciones es traducida, dice que son pensamientos y planes cuidadosamente elaborados con el propósito de destruir, pero en el proceso de causar el mayor dolor posible. El diablo no se conforma con derribarlo a usted y matarlo. El anhelo y el plan de él es, mientras lo va derribando y lo destruyendo, desacreditándolo, destruyendo su crédito personal, su carácter, su vida, todo destruirlo en la mayor experiencia, la experiencia más dolorosa posible y llevarlo de cabeza al infierno. Ese es el propósito del diablo. Por eso usted tiene que tomar esto en serio y ponerse toda la armadura de Dios. Si es que la tenemos ahí, está garantizada nuestra. Yo les dije la semana pasada que nosotros, si estamos en Cristo, recuerde 27 veces en esta carta la frase en Cristo. Si usted está en Cristo, hermano y hermana, ya usted no pelea por la victoria, usted pelea desde la victoria. Los que estamos en Cristo peleamos desde la victoria, pero hay un requisito. Tenemos que andar con esa armadura puesta todo el tiempo, todo el tiempo. Él no descansa, dice acechanzas. Y esas acechanzas identifican a nuestro enemigo, lo identifican como Satanás. Nuestro enemigo es la serpiente antigua. Y aunque el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza, todavía de sus colmillos destila veneno mortal. Él todavía tiene, yo no le estoy dando poder, ni haciéndole propaganda, no señor, pero es la verdad de la palabra de Dios. Todavía tiene un poder, diríamos, limitado, pero todavía lo tiene porque no ha llegado a su fin. Y en ese proceso, óigame, usted sabe que usted puede cortar una serpiente venenosa, una víbora, como dicen los hermanos mexicanos. Usted la puede cortar por la mitad y todavía ella lo puede morder y hacerle daño a usted y matarlo. Usted le puede inclusive darle un golpe en la cabeza y si usted se descuida y la agarra y le hace ¡pac! Con un colmillo, le inyectó el veneno y ya. Es decir, el diablo está derrotado, él no se puede enfrentar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo despojó de todos los poderes temporales que él tuvo hasta que el Señor resucitó al tercer día, pero todavía tiene poder y sin Cristo Jesús, usted y yo no le servimos para nada a él. Se ríe de nosotros, nos da 3 vueltas, nos pone 3 plumas de pavo en la rabadilla y nos vende en cualquier esquina como tontos. Ahora, en Cristo Jesús, él no puede meterse con nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y recuerde que el diablo lleva aproximadamente 2000 años practicando el engaño. Aproximadamente 2000 años, según los teólogos, del tiempo de la creación a hoy han transcurrido más o menos 6000 años. Que digan que hay un fósil de un, ¿cómo se llama eso? Dinosaurio que hace 150 millones de años. Yo creo que la Tierra tiene 6000 años. Y punto. Que hubo, eso son harinas de otro costal, que hubo una creación antes de Génesis, en los primeros capítulos ahí donde dice que todo estaba desordenado y vacío y revuelto y el Espíritu Santo vino y reorganizó todo de nuevo. Puede que hubo una obra, eso es otra cosa, eso ni nos salva ni nos pierde, así que vamos a darlo quieto. Cuando lleguemos ahí arriba, si es de la voluntad de Dios aclarar esas cosas a nosotros, bien, y si no, yo no necesito que me la aclare. Yo creo firmemente en lo que dice la palabra de Dios y sigo al Señor sin que me tenga que estar dando explicaciones.
Entonces, la identidad de nuestro adversario la vemos ahora en el verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros vemos esa palabra luchas, recuerden que la semana pasada creo que adelantamos un poquito de esto y yo dije que estamos identificando nuestro adversario porque a veces creímos que nuestro enemigo es el hermano que nos cae barrigón, o es la suegra, o es el supervisor, o es el vecino que tiene problemas porque siempre cuando pasea el perro lo deja que haga pupú y orín en el patio de nosotros, pero ese no es tu enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Y cuando hablamos de esta palabra lucha, corremos el riesgo de no darle la importancia que merece porque estamos a casi 2000 años de distancia de aquella época cuando Pablo escribe bajo inspiración divina, cuando él escribe esta carta. Pero los primeros destinatarios de la carta de Pablo, que fueron la iglesia de Efesios y las demás iglesias, porque esta carta no era para Efesios solamente. Los teólogos saben que esta carta era para todas las iglesias evangélicas de la época. Y para nosotros, por eso está en el canon de las Escrituras, está aquí. Cuando Pablo escribe esta carta por primera vez, y los primeros cristianos, es decir, los cristianos de aquel primer siglo, la leían, ellos entendían perfectamente. Ellos entendían lo que literalmente significa esa palabra lucha. No es esa palabra lucha, Pablo, tanto la armadura que él está empleando, esa ilustración que él emplea de la armadura de Dios aquí, como esa palabra lucha, él se está refiriendo a la lucha de aquel tiempo, del soldado de aquel tiempo, que era siempre una lucha cuerpo a cuerpo. Una lucha cuerpo a cuerpo que es cruel, es a muerte, y el adversario emplea todo tipo de truco y maña para ver cómo lo derriba a usted y lo mata también. Y nosotros sabemos que si nos vestimos de toda esa armadura de Dios, nosotros no solamente vamos ya victoriosos por adelantado, sino que el diablo dice que no puede resistirnos. Él no puede con nosotros si vamos vestidos. Pues entonces, para salir victorioso, usted no va a entrenarse en trucos y mañas. No, señor. La Biblia nos dice que nosotros nos debemos entrenar en los mismos trucos y mañas del enemigo. Nosotros debemos entrenarnos en lo que requiere el entrenamiento de todo verdadero soldado de Cristo. Usted y yo nos tenemos que entrenar de acuerdo a el ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y recuerde que en Mateo 4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Él se paró firme en el fundamento de la verdad, de la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo lo atacó, Él le respondió con la palabra de Dios, y el diablo tuvo que retirarse derrotado y dejarlo tranquilo. De manera que si usted permanece en Cristo Jesús, como vengo repitiendo, que esa es la frase clave en esta epístola, si usted permanece en Cristo Jesús, el Espíritu Santo se va a encargar que Filipenses 4:13 sea una realidad en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo que me dé la gana, no todos mis caprichos, no, todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que glorifique a Dios. Sí, porque la gente usa ese texto para muchas cosas. Filipenses 4:13 no es para justificar mis caprichos, ni mis malas crianzas, ni cosas de esas. Filipenses 4:13 es para garantizar que nosotros podamos vivir la vida que agrada a Dios. Todo lo que glorifica a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si glorifica a Dios, yo lo quiero. Si no glorifica a Dios, no lo necesito. No lo necesito para nada. Entonces, la clave del soldado de Cristo en esta guerra espiritual, para una victoria, la clave para la victoria en la guerra espiritual, que es real, que es verdadera y es diaria. Por eso en el texto 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. También eso habla o trae a mente la acción de permanencia, de que nos ponemos esa armadura y no es como esta ropa
que usted se la quita diariamente y se baña y se despoja de esta ropa y se pone otra limpia. No, la armadura de Dios es 24/7. ¿Sabe por qué? Porque es un estilo de vida. Es una vida vivida en el Espíritu Santo. Es una vida vivida para agradar a Cristo, para glorificar a Cristo, para seguir en pos de Cristo, sirviendo a Cristo. Entonces, vestirse toda la armadura de Dios es una permanencia en la perfecta voluntad de Dios. Y la clave para el soldado de Cristo, la mujer soldado de Cristo, está en la exhortación de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:7, donde dice, ejercítate para la piedad. Y él sigue explicando más adelante, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Y qué es la piedad, hermano? La piedad diríamos que piedad, entre muchas definiciones que tiene, es nuestra respuesta correcta hacia la gracia de Dios. Es nuestra respuesta correcta hacia la voluntad de Dios. Es como nosotros respondemos a la voluntad de Dios. Nosotros respondemos guardando los mandamientos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. La gente dice, ¿cómo yo sé que yo amo al Señor Jesucristo? Si usted se esfuerza por guardar la palabra de Dios, por vivir los mandamientos de Dios, usted ama al Señor Jesucristo. Pero usted puede decir 100 veces al día que ama, dice, Señor, yo te amo, pero usted va contrario a los mandamientos de la palabra de Dios, usted se engaña a usted mismo, no ama al Señor. Entonces, para nosotros, piedad es un estilo de vida regido por la perfecta voluntad de Dios. Es un estilo de vida que refleja la conducta moral de uno que es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Esa es piedad. Y vemos entonces que nuestro enemigo, pues, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso comunica la claridad que nuestro enemigo, pues, no es nuestro prójimo, es el diablo y las huestes de maldad que están a su servicio. Y él emplea todos esos trucos de maldad para distraernos. Por ejemplo, él puede emplear inclusive para distraernos. Él puede emplear todo tipo de pecado. Él puede emplear todo tipo de distracción. Nosotros a veces tenemos que cuidarnos, hermanos, de no hacer como el avestruz que tiene siempre la cabeza metida en la arena. Nosotros tenemos la cabeza muy ofuscada en las cosas pasajeras de este mundo que perece y descuidamos las cosas que permanecen para siempre. Eso no quiere decir que usted va a dejar de ser responsable. Eso no quiere decir que usted va ahora a dejar que la techumbre de su casa le caiga encima. Usted debe continuar siendo responsable. Usted debe continuar esforzándose por salir adelante, por proveer lo mejor para sus hijos, pero teniendo en cuenta que todo esto es pasajero, que usted no se lo puede llevar y que lo más importante es lo del reino de los cielos. Eso es lo más importante. Pero el diablo... Mire, cuando el diablo no lo puede hacer caer a usted, el diablo lo va a entretener, lo va a mantener ocupado en tanta cosa para que usted no busque de Dios. Si usted dice, yo no estoy en pecado, amén que no estás en pecado, pero por cuanto estás enfocado en las cosas pasajeras de este mundo, estás descuidando lo mejor. Está como Marta y María. Aquella fue protestando, le dice, Señor, dile que me ayude un poco. Le dice, no, ella escogió la parte mejor, se sentó a mis pies. No está tan afanada Marta estaba haciendo lo bueno, preparando y organizando y cocinando y haciendo todo, pero lo más importante era estar a los pies del maestro, porque la lección que enseñó Jesús en ese momento, ella por estar en aquellos corretajes no la recibió. Entonces el diablo usa todos estos trucos. Cuando no lo puede poner una zancadilla a usted, él lo entretiene a usted en cosas que debilita su espiritualidad, debilita su poder y su autoridad, porque no se está alimentando. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Desconectados de mí, vamos a ponerlo de esa manera, desconectados de mí no puede recibir ¿cómo se dice? La savia, el alimento que solo viene de Él, y nosotros necesitamos estar conectados a Él. Entonces, una de las estrategias del diablo también es hacernos creer que nuestro prójimo,
Como dije, su vecino, su supervisor o cualquier pariente o el hermano de la iglesia son sus enemigos. Sabemos, hermano, que la gente nos van a hacer daño. Hay gente que nos han hecho daño. Hay personas que se ponen al servicio de Satanás para herirnos, para hacernos la guerra, para envidiarnos, para todo. Pero al final del día, el enemigo es Satanás. Y si nosotros nos desenfocamos de quién es nuestro enemigo, vamos a perder. Porque vamos a estarle tirando a este cuando al que hay que tirarle es a aquel. Y en la autoridad del Señor Jesucristo, obviamente. Si nosotros peleamos en el hogar, si nosotros peleamos en la iglesia, Satanás logra lo que quiere, porque nos estaríamos desviando de la perfecta voluntad de Dios. Si nosotros peleamos entre nosotros, le decimos al mundo que el evangelio no es real y verdadero, porque eso es una de las cosas que el mundo está enfocado en la iglesia. Si hay pleitos y divisiones en la iglesia, el mundo dice, pues que el evangelio es el que enseña a esta gente. Lo que enseña a esta gente no es verdad. Es una hipocresía. Si nosotros peleamos entre nosotros, siempre vamos a perder y Satanás va a ganar. Porque cuando peleamos entre nosotros, tenemos que despojarnos de la armadura de Dios y vestirnos de nuevo de la carne. Porque es imposible pelear con la armadura de Dios entre nosotros. La armadura de Dios es para pelear contra el diablo, no para pelear entre nosotros. Hermanos, yo siempre he dicho que para que haya un pleito, se requiere de 2 personas o más. Pero si es entre 2, en el caso del matrimonio, si es entre 2 y una de esas 2 es una persona gobernada por el Espíritu Santo, es imposible que haya un pleito. Imposible, porque es el espíritu de paz. Y si los dos, el matrimonio, estamos de acuerdo que somos de Cristo y que debemos vivir gobernados por el Espíritu Santo, no tendremos un matrimonio perfecto, no tendremos un hogar perfecto porque estamos en este mundo imperfecto, pero sí tendremos un pedazo de cielo aquí en la tierra. Podremos disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este verso 12 verifica 4 grupos, diríamos, de diferentes niveles o rangos de las huestes de maldad contra las cuales usted y yo peleamos, pero no con nuestras propias fuerzas. Peleamos en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Yo, por supuesto, no voy a entrar en una investigación detallada de estos individuos o de estos grupos de huestes de maldad, porque la Biblia no nos da licencia para eso. La Biblia no nos llama a nosotros a hacer un estudio de Satanás, como algunos se han embarcado en eso. La Biblia nos llama a nosotros a conocer al Señor Jesucristo. Mientras más usted conozca al verdadero Señor, a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos diciendo que soy yo. Pero ¿cómo ellos iban a identificar al Cristo falso? Conociendo más y mejor al verdadero. Si usted conoce lo verdadero, si usted conoce lo que es liebre, no hay restaurante que le meta un gato por liebre. Y si usted conoce al Cristo de la gloria y usted cultiva, por no tener una palabra mejor, una intimidad cada día más íntima con Él por medio de la oración, de la lectura de la palabra, por esa oración constante. Recuerde que he explicado muchas veces que usted no tiene que estar 15 horas orando en un rincón, pero sí tiene que tener la disposición de la oración constante. Usted puede estar trabajando y estar orando. Usted puede estar guiando su carro y estar orando. Usted puede estar escribiendo y estar algo y estar orando. Usted puede hacerlo todo y estar orando. Bueno, hay algunas cosas que quizás no. Pero es esa búsqueda constante con el Señor. Usted va en la carretera, yo hago el ejemplo, no para congraciarme con nadie, pero y voy llegando y digo, ay Dios mío, esta luz me va a agarrar, pero me la dejan en verde. Gracias Señor que me pasaste con la luz en verde. A otras voy llegando que la luz está en rojo y de pronto me da pan y cae en verde. Gracias Señor. Esa es una actitud
de oración, de gratitud al Señor. Lo que quiero explicar es una comunión. Hermano, usted está en constante comunión con Él. En constante comunión con el Señor. Entonces, sabemos pues que estas sí, la realidad es que son fuerzas enemigas y están unidas bajo un propósito común. Y ese propósito común es destruirlo a usted y destruirme a mí. Y arrastrarnos al infierno si ellos pudieran. Ese es el propósito de esas huestes de maldad. Algunos han entrado más profundo en ese estudio y dice que es un ejército bien organizado, meticulosamente enfocado en ver cómo cuanto más cantidad de individuos se lleva el diablo al infierno. Él sabe que le queda poco y su plan es destruir cuanto persona más pueda. Mire, hay el poder de la mentira en cuanto a ese verso 12. Cómo a la gente le gusta. Si hay algo que le conviene a Satanás es que usted crea que él no es real. Y últimamente se ha ido propagando esa falsa doctrina que el diablo es el resultado de la mitología griega, que el diablo es el resultado de la superstición, que es simplemente una figura de hablar en la Biblia, de referirse al mal. Y hubo un teólogo del grupo de los teólogos liberales del siglo XIX, por cierto, que él vivió del 1884 al 1976, se llamó Rudolf Bultmann, alemán. Él se dio a la tarea, él decía, de desmistificar el evangelio. Él quería libertar al pueblo de la superstición del evangelio. Él decía que era ridículo creer todas esas cosas de demonios y de Satanás que hablaba el evangelio o que habla el evangelio del Señor Jesucristo. Y él publicó un libro y ese libro ha hecho mucho daño en la iglesia, al extremo que Christianity Today, que es una revista cristiana, algunos de ustedes quizás la conocen, se llaman Christianity Today, hizo unas encuestas, yo voy a ir terminando, unas encuestas allá por el año 80 sobre este tema de Satanás, y esas encuestas arrojaron unas estadísticas muy alarmantes de la condición espiritual de la iglesia. La condición espiritual de la iglesia. Algo que a mí también me preocupa tremendamente ver estas estadísticas, especialmente con los bautistas, a quienes yo respeto tanto y admiro tanto como gente tan cuidadosa de la palabra de Dios, que son muy profundos, se esmeran tremendamente en enseñar a lo profundo la palabra de Dios. Sin embargo, y las estadísticas de los años 80 dieron un resultado que el 54% de los bautistas, el 24% de los metodistas y el 34% de los luteranos no creen que el diablo es una persona real. A él le fascina que la gente, y puedo decir la palabra fascina porque la palabra fascina quiere decir embruja, pues a él le gusta que la gente crea que él no es real, porque mientras menos usted cree en él, más fácil lo envuelve él a usted. Entonces, nuestra lucha es contra estas huestes de maldad. No en balde, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no que sea un león, sino como imitador de un león, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, entonces la pregunta está, ¿cómo nos podemos enfrentar a estas huestes de maldad? ¿Cómo usted y yo podemos enfrentar al diablo? Bueno, pues aquí está la respuesta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Así es como usted se va a enfrentar al diablo. No tiene que subir a una montaña y pelear con un dragón de 7 cabezas. No tiene que ir a un encuentro para que un gurú espiritual le haga una transferencia una transferencia espiritual de poder. Y hay algunos de estos que dicen, dame una ofrenda, una semilla de fe. Y como él tiene esa conexión tan tremenda con Dios, los apóstoles de ahora, los profetas de este siglo, y yo voy a orar para que Dios te dé armas espirituales diseñadas especialmente para ti. ¿Cuándo dice la Biblia que hay armas espirituales diseñadas para la hermana
Teresita y otra para mi esposa y otra para el hermano Fernando y otra para mí. Dios no hace excepción de personas ni enreda las cosas. El evangelio es algo sencillo, maravilloso. Y la única arma que usted necesita para enfrentarse al diablo no la tiene que comprar con $1,000 de una semilla de fe. Provoca a Dios con una semilla de $3,000 y aquí en este ministerio vamos a poner las manos a tu carta que enviaste y al cheque que nos enviaste y el Señor te va a dar armas espirituales diseñadas especialmente para ti. Si usted cree eso, conviértase de nuevo a Cristo. Yo se lo digo con toda la autoridad de la palabra. Si usted cree esa estupidez, mire, corra al altar y acepte a Cristo otra vez porque usted está más lejos de la verdad que el occidente está del oriente. ¿Cómo yo voy a comprar armas espirituales con ofrendas de ninguna clase? Lo que usted necesita para enfrentar al diablo y a todas esas huestes de maldad, a los principados y a las huestes y a los gobernadores de las tinieblas, es esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más claro no canta un gallo. ¿Qué necesita usted más? Vestirse toda la armadura de Dios, fortalecerse en el Señor, caminar mano a mano con Cristo todos los días de su vida y ahórrese la ofrenda de los $3,000. Que provoque a Dios. Cosas más estúpidas. Ahora, si sabemos que en el poder del hombre no podemos enfrentar al diablo. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas y ir cerrando. La primera pregunta y muy importante, ¿está usted en Cristo Jesús? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo estoy en Cristo Jesús? Y si usted, o que nos esté viendo a través de la cámara, si usted no está en Cristo Jesús, yo tengo que ser sincero con usted. Si usted no está en Cristo Jesús, usted ni siquiera lo intente. Usted no puede enfrentar al Satanás ni a los demonios. Usted es una víctima más en esta batalla. Usted será derrotado. Y si no se arrepiente rápido y corre a los pies de Cristo, el diablo se lo lleva enredado al infierno y entonces ya no va a haber remedio. La otra pregunta es, si usted está en Cristo, ¿usted puede decir que usted está en Cristo? ¿Confesó usted a Jesús como su único Señor y Salvador personal? ¿Es Él su única esperanza de salvación? Y si su respuesta es sí, entonces usted sí puede enfrentar a Satanás. Si usted está en Cristo, hermano, por favor, no se me desanime nadie, porque hay gente que le tiene miedo a todo esto. ¡Ay, me va a salir el diablo! No, señor. Usted está en Cristo y usted anda vestido de toda la armadura de Dios. El diablo no lo puede tocar a usted, hermano. No es que se lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. No puede tocarnos excepto que el Señor se lo permita con propósitos divinos para que después de cualquiera refriega que haya contra él, usted salga aún más poderoso en el espíritu, usted salga con mayor madurez espiritual y con una columna vertebral más recta y más firme todavía. Pero nada lo puede tocar a usted excepto que Dios lo permita. Y la otra pregunta es, ¿está usted fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza? Y esa pregunta nos lleva a pensar en esto. ¿Estoy yo realmente cultivando esa relación personal con Cristo? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra aunque sea 15 minutos por amor a Dios, hermano? Si usted pasa 3 horas en el Facebook viendo estupideces, perdóneme la franqueza, pero pasa usted 3 horas en Facebook viendo cosas que no lo edifican a usted. ¿Estoy mal o estoy diciendo la verdad? No hay nadie que diga amén, pero es la verdad. Tanta tontería. La gente se va a comer un perro caliente allá en Argentina y lo ponen en Facebook para que le dé la vuelta al mundo el perro caliente que se van a comer, hombre. Entonces, en lugar de pasar, ve el Facebook si usted quiere, yo no se lo voy a quitar. Yo no lo tengo ni lo tendré nunca, pero eso no me hace a mí mejor que usted. Yo no lo tengo porque no lo tengo y no lo voy a tener. Pero bueno, usted téngalo. Pero dele aunque sea 15 minutos a la palabra de Dios. Y de esos 15 minutos, pues digiéralo espiritualmente. Medite en ella. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza para que usted entonces pueda enfrentar al enemigo. ¿Está usted ganando o perdiendo las batallas de la vida?
Y si usted siente que está perdiendo alguna batalla espiritual, hermanos, vamos a estar en pie y ahí mismo donde usted está, dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Ayúdame a caminar vestido de toda la armadura de Dios. Vamos a estar en pie, amados. Yo le invito a que usted ahí, con toda la sinceridad de su corazón, le diga, Señor Jesús, te necesito. Quizás no me estoy poniendo toda la armadura que tú has puesto a mi alcance. Recuerde, amados, que esa armadura todopoderosa la ganó el Señor Jesús para usted a precio de sangre preciosa. No es cualquier cosa. Por eso no nos las podemos poner sobre la inmundicia de la carne. Tenemos que ponernos esa armadura sobre un cuerpo y un espíritu, un alma que ha sido santificado, que ha sido lavado en la sangre de Jesús y en el cual mora agradablemente el Espíritu Santo. Que Él se agrada en morar en nosotros. No es que estés siendo constrictados todo el tiempo. Debemos ser obedientes al Espíritu y entonces andaremos con poder y con autoridad en el nombre de Jesús y capaces de enfrentar todo lo que venga a nosotros. Porque recuerde que les dije que nuestra vida cristiana no es un paseo en el parque, es una lucha diaria contra el diablo y sus demonios. Y usted y yo vamos a vencer en la medida que aprendamos a caminar vestidos de toda esta armadura y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a cerrar nuestros ojos y a usted que nos está viendo a través de la cámara, si usted aún no, repito, no ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, ahora es el momento. Este tema no es para asustarlo, ni mucho menos manipularlo, ni pues hacer que usted ahora por compromiso tome esta decisión, sino que es una realidad bíblica. Yo no me la invento, aquí está en la palabra de Dios, en Efesios 6, del verso 10 al 12, específicamente el 12, dice que nuestro enemigo, Satanás, quiere destruir nuestras vidas. Pero si usted confiesa a Jesús como su único Señor y Salvador personal, el mismo Espíritu Santo le ayuda a ponerse toda esa armadura de Dios y usted no será vencido por las fuerzas del mal. Si usted quiere hacer eso, renuncia a su pecado. Lo que usted tiene que hacer es ser sincero o sincera y decir, yo renuncio a mi pecado hoy, me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesucristo. Te confieso como mi único Señor y Salvador personal y te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Diga eso conmigo, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, sé mi Señor y Salvador. Sálvame de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho eso, ha tomado la mejor decisión de su vida.